Bien, dice Machi Constant que hay una frase que él usa, que cuando tú quieres que la izquierda se divida, solamente tienes que hablar de unidad. Y es como un conjuro. Un conjuro. Habla de unidad y se dividen, pero ese no es un problema de la izquierda. Hoy día, la confusión de nosotros, los que tenemos que ir todos los días, porque nosotros no podemos quedarnos en la casa, porque el trabajo de nosotros es tener que venir a comentar noticias. Y tiene otro problema. Ya las personas te dicen, no trataste tal tema. Nos exigen que tratemos temas. Entonces, uno de los problemas que tenemos no es que la izquierda ya nos tiene acostumbrados a ir separados. Cada vez que se habla del candidato, ahí mismo se producen 10 corrientes de izquierda. El tema es que las grandes organizaciones no han decidido formar tienda aparte y están dirimiendo sus diferencias dentro de esas organizaciones políticas. Tienes el caso del PLD, que Danilo y Leonel dejaron pasar el tiempo de la separación y ahora están dirimiendo sus diferencias dentro del partido, lo que le está haciendo un daño terrible al PLD. El PRM, todo el mundo sabe que hay problemas entre Hipólito Mejía y Luis, a pesar de que Luis es una hechura a mano de Hipólito Mejía, en que se le puso grande y ya no lo puede controlar. Y en el PRD, que ya se había dividido del PRM, hay una corriente de media docenas de dirigentes del PLD, del PRD, que difieren profundamente de Miguel Vargas y ven en Miguel el problema principal de esa organización. Puede que no sea así, pero usted se mueve para reformismo y tiene el mismo problema. Ahí están pulverizados, ahí están divididos entre sí, pero a la vez están los reformistas de Leonel, los reformistas de Danilo, los reformistas del Congreso, y ya usted no sabe lo que está pasando aquí ni de quién es quién. Tenemos alguien que se ha manejado bastante bien en cuanto a sus diferencias con su jefe de partido y no quiere formar una tienda aparte como García Duvergé, el doctor Muerte y Guido Gómez, que es el doctor Domingo Rojas Pereira, que prefiere no echarle fuego, ¿cómo es? Leña al fuego y tratar otros temas. Vamos a darle la bienvenida, aunque tiene que prometernos que nos va a decir, antes de hablar del tema que vamos a hablar, cuál es su expectativa, si él piensa que en este lío el PRD puede volver a reunificarse. El PRD puede volver a reunificarse. Muy buenos días a todos. Bueno, eso es una posibilidad. Ahora, si tú analizas los... Pero antes de nada, ¿sería bueno o no sería bueno? Sería bueno porque eso fortalece la democracia. Lo ideal es que los partidos, sobre todo un partido de tanta tradición como el PRD, se fortalezca. Eso sería excelente. Yo hago mis votos, ¿verdad?, para que eso se produzca. Lo importante sería, obviamente, que esa eventual reunificación o eventual recomposición de ese partido se produzca en un ánimo y en un clima de institucionalidad. ¿Tú serías partidario de que el PRD vaya solo o que sea bisagra de algún otro partido? No, indiscutiblemente que vaya solo para que recupere su identidad. Y hoy día, encuentre con sí mismo, como hoy diríamos. día, ¿cuáles son los precandidatos que tú visualizas? Porque lo que quedan son, doctor, apenas 600 días para decir quién es el candidato. Claro. Y 600 días son menos de 2 años, mucho menos de 2 años. En el PRD como precandidato, obviamente yo visualizo a Miguel Vargas y a Guido Gómez Mazara. Y Guido ya está dando pasos encaminados a eso. Eso no te lo puedo decir, no lo sé. Pero viendo las cosas así, de esta óptica... ¿Tú no ves a Hipólito Mejía inmediata como candidato del PRD? Es una posibilidad, claro. ¿Tú crees que Guido se opondría?
entiendo que no. Eso le correspondería a decirlo a Guido, pero yo entiendo que no. Esa es mi opinión. En una posición, más de ahí no se puede hablar, porque no se puede hacer predicciones astrológicas. Exactamente. Sobre todo luego de esa resolución de la Junta Central Electoral. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Verdad que tú estás de acuerdo con que se suspenden las actividades? Sí, totalmente. Seguro. Totalmente. Este país no aguanta 4 partidos. Pues recuerden que ahora hay 4 partidos, entre comillas, mayoritarios, en una campaña permanente, cada uno con 3 o con 4 precandidatos a la presidencia. ¿Y cómo? Todos los fines de semana, toda la semana en eso. Eso es imposible. Bien. Vamos a hablar un poquito de América Latina. Antes de que entremos en detalle, yo quisiera saludar a una persona que cumple 97 años y que siempre ha seguido la revista. Se trata de María Lucrecia Pérez. María Lucrecia Pérez, viuda Martínez. 97 años cumple hoy. A doña Lucrecia, saludos desde su programa preferido. Seguimos con el doctor Domingo Rojas Pereira, san cristobalense por autonomacia. Muy bien. Bien. Orgullosamente. Seguro que sí. En América han ocurrido algunos fenómenos y tenemos 2 calientes ahora mismo. No, 2 no, varios. Pero sobre todo elecciones en México, acaba de haber elecciones en Colombia, hay peticiones de reducir el periodo de Nicaragua y parece que López Obrador es un hecho. ¿Puede un hombre que esté en contra del sistema económico mexicano, es decir, de los ricos mexicanos, ganar en una forma tan abrumadora como luce López Obrador? Sí. Para uno contestar esa pregunta, lo primero que tiene que hacer es saber quién es Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién es López Obrador? Bueno, López Obrador obviamente es un dirigente político que ahora mismo encabeza su candidatura a todas las encuestas para ser el domingo electo como el próximo presidente de la República Mexicana. ¿Qué partido? El partido Movimiento de Regeneración Nacional, que se llama Morena. Ahora, ¿de dónde viene López Obrador? López Obrador en principio fue un dirigente del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, en su estado de origen, que es Tabasco. Él fue un dirigente medio del PRI. A raíz de una división que se produce en el PRI, entonces él sale y junto con Cuauhtémoc Cárdenas son de los fundadores del Partido de la Revolución Democrática del México, el PRD mexicano, que es un partido que en principio se hizo para ser la otra cara del PRI y con una visión de centro-izquierda. Pero ¿qué pasó? Que ese partido de la Revolución Democrática, el PRD mexicano... ¿Cárdenas todavía está con él o no? No. Cárdenas está ahora mismo retirado de la política. Renunció hace un tiempo del PRD, disgustado por la situación que se da, porque iba a decir que el PRD mexicano ha padecido lo que ha padecido el PRD dominicano, una pérdida de identidad y sucesivas divisiones. Y eso lo ha llevado incluso a participar en estas elecciones como aliado del partido de la derecha mexicana, que es el PAN, el Partido Acción Nacional. Entonces, luego de esa división que se produce en el seno del PRD, López Obrador funda su partido, que es Morena, con el cual, en una coalición, ahora mismo en México hay 3 coaliciones partidarias que van a las elecciones y hay un candidato independiente. Allá la ley permite que tú puedas ser candidato independiente, o sea, candidato sin tener ningún partido, y van esos 4 candidatos que son por el Partido Acción Nacional, el PAN, que es el partido de la derecha, Ricardo Anaya, por el PRI, que es el partido oficialista, el partido de gobierno, el candidato José Meade, por Morena López Obrador, y un 4º candidato independiente que es José Rodríguez, que le llaman el Bronco. Y había una 5ª candidata independiente, pero ya se retiró, que fue Margarita Zavala, que es una dirigente histórica del PAN, esposa del expresidente Felipe Calderón, pero ella se retiró.
y lamentablemente con la intención que se retiró fue, porque ella en las encuestas alcanzó a puntuar unos 7 u 8 puntos, era de que esos puntos se le sumaran al partido del cual ella ha pertenecido toda su vida, que es el PAN, pero por un asunto legal, al momento de ella hacer el retiro como candidata presidencial, ya los votos que ella saque, porque va a estar en la boleta electoral su candidatura, no le van a hacer posible sumárselo a Ricardo Anaya, que es el candidato del PAN. Ahora bien, López Obrador ya con esta ocasión es la tercera vez que va a participar como candidato presidencial. En su primera ocasión, en el 2006, que él fue candidato, siendo jefe de gobierno de la Ciudad de México. El jefe de gobierno es como el alcalde, el equivalente a alcalde de aquí. Todos conocemos que esas elecciones fueron muy controversiales porque se alegó en su momento que le hicieron un fraude y que Felipe Calderón, que fue el candidato que oficialmente se declaró ganador, ganó apenas por unos 20,000 puntos. Y recordemos que a raíz de eso se produjo una crisis política en México que dio como situación dos cosas. Número uno, la consigna voto por voto, casilla por casilla. López Obrador argumentó que de la única forma que él aceptaba los resultados de esas elecciones era si se revisaban, allá dicen casillas, las mesas electorales, mesa por mesa, la votación, porque la diferencia fue muy estrecha, el margen fue muy estrecho, y que si eso se hacía y él salía en ese recuento derrotado, él aceptaba la derrota, los resultados electorales. El Instituto Nacional Electoral de México no ordenó el recuento, sino que se mantuvieron los resultados que se dieron. López Obrador se declaró en rebeldía. Hubo por más de 8 meses lo que se llama ya un plantón en el Zócalo de México, en la Ciudad de México. Un plantón es que se muda la gente con casa de campaña y se van a vivir a una zona de la ciudad y te invaden una calle o una avenida principal. En este caso fue la Plaza del Zócalo. Y posteriormente se levantó el plantón y López Obrador no le quedó otra situación que aceptar esa realidad que se le impuso. A raíz de ese proceso, él escribió este libro, que yo quiero que ustedes enfoquen, que se llama La mafia nos robó la presidencia, donde él hace un recuento ahí de todas las peripecias que hizo, no solo la clase política, sino la clase empresarial, encabezada por un personaje que conocemos aquí, que es el señor Carlos Slim, el presidente de Claro y uno de los 5 hombres más ricos del mundo, de cómo hubo una urdimbre empresarial y cómo se presionó incluso al quien era presidente en ese momento de México, que era Vicente Fox, para que bajo ninguna circunstancia el dirigente Andrés Manuel López Obrador pasara como candidato presidencial. Y también en ese libro hace una serie de revelaciones que son dramáticas. Por ejemplo, el país que debió estar encabezando ahora mismo, liderando la América Latina a nivel económico, fue México, no fue Brasil. Porque México tiene, por ejemplo, un tratado de libre comercio con 2 países de los más industrializados del mundo, que son Estados Unidos y Canadá. Y por una serie de condiciones que él plantea en el libro, que dice, por ejemplo, que todas las multinacionales en la gran mayoría de las áreas tienen sus fábricas o su asiento en México, tienen sucursales en México, pero sin embargo los brasileños tuvieron la suerte de tener un presidente como Lula que hizo una estrategia para colocar a Brasil en el centro del mundo y para desarrollar empresas como Embraer, que es la tercera empresa más importante del área de la aeronáutica, y otras empresas multinacionales de Brasil, que le dieron a esa principalía, y obviamente el hecho de que bajo la gestión de Lula 40 millones de brasileños salieran de la pobreza y pasaran a la clase media, también eso implica una revolución económica, social en un país como Brasil, que tiene 180 millones de habitantes. Entonces, luego López Obrador fue candidato en el 2012, esta vez compitió con el actual presidente, con Enrique Peña Nieto. En esas elecciones ganó claramente Enrique Peña Nieto y él escribió este libro que se llama
La mafia que se adueñó de México y el 2012. En ese libro también él narra cómo la clase empresarial de México y los sectores más conservadores hicieron también, encabezados por una empresa televisora que es Televisa, hicieron todo un engranaje para que Enrique Peña Nieto fuera el presidente de México. Incluso están así que la actual esposa de Peña Nieto es una actriz muy destacada, sobre todo de novelas, de Televisa, de la empresa Televisa. Que se dice que Peña Nieto es un producto mercadológico más que un Hecho por presidente. Televisa. Sí, una hechura de Televisa. Entonces, el hombre va ahora a sus terceras elecciones, que son el domingo, encabezando todas las encuestas, y de la única forma que eventualmente se pudo haber detenido el triunfo de López Obrador es o que lo hubiesen matado, o Como a que, Colosio. como a Colosio, o como a Ruz Macié, el secretario general del PRI. Hay tiempo todavía, pero mira. Hay tiempo. Ve. ¿Sabes que yo estuve en México Ok. hace unos 6 meses y leí en Milenio, un diario de allá, un artículo que publicó uno de los articulistas de más prestigio de México, que decía, se titulaba el artículo Rumores lúgubres. Entonces, en ese artículo, el autor planteaba que se estaba comentando en México que iban a matar un candidato presidencial. Entonces, él decía, no solamente puede ser López Obrador, puede ser cualquiera de los otros tres, y pasaba a explicar que a López Obrador lo pueden matar porque no lo pueden detener. Al candidato del PAN, decía, a Ricardo Anaya, lo pueden matar porque el candidato del PRI no avanza y sería la única forma en que el PRI se puede colocar en segundo lugar y competir con López Obrador. Dice, pero el candidato del PRI también lo puede matar su propio partido porque es tan malo el candidato que no ha marcado en las encuestas y entonces sería la única forma que ellos tienen de sustituirlo. Pero ¿cuál es el programa de López Obrador? Mira, López Obrador tiene un programa orientado principalmente hacia el nacionalismo. Él no es per se un hombre con un contenido ideológico de izquierda neto, sino que sus postulados, sus planteamientos van orientados con un discurso muy nacionalista. A los Lázaro Cárdenas. A lo Lázaro Cárdenas. Por ejemplo, él es partidario de que esa privatización que se hizo ahora en el gobierno de Peña Nieto de la industria petrolera, revertir todo eso y que México vuelva a ser dueño en un 100% de la industria petrolera nacional, que es una de las fuentes principales de ingresos del Estado mexicano. Plantea también una política de enfrentar los pronunciamientos y la conducta que ha tenido el presidente Trump, sobre todo con el tema del muro en la frontera, de los migrantes, etcétera, y de también la política de guerra comercial que ha tenido Trump, de quitar muchos incentivos, aumentar aranceles en otras áreas. Él enfrentará eso. Yo digo que de la única forma que López Obrador pudo haber sido presidente o va a ser presidente de México es teniendo un presidente como Trump en los Estados Unidos. Porque Trump con su pronunciamiento ha hecho que un sector del pueblo mexicano, del electorado mexicano, que tenía cierta reticencia con López Obrador, lo ve ahora como el único instrumento de enfrentar a ese vecino molestoso, incómodo que tenemos al lado, presidiendo el país más poderoso del mundo, con el cual nosotros hacemos frontera, con el cual los mexicanos hacen ¿Cuál es frontera. la actitud de Trump hacia esa candidatura? No, innegablemente la actitud de Trump y de Departamento de Estado y todos los estamentos del pueblo de Estados Unidos es de mucha expectativa y que no la ven con buenos ojos porque saben que López Obrador va a ser un mandatario más difícil de encuadrar, de manipular, que por ejemplo que Peña Nieto. Y no ¿Cuál es cre- la posición de López Obrador con Venezuela? López Obrador no es un internacionalista. A él se le racionó incluso en las elecciones del 2012 con Chávez. López Obrador nunca prácticamente ha salido de México. No tiene contacto a nivel internacional con los dirigentes. Ahora, por ejemplo, él hizo una gira en los estados fronterizos de los Estados Unidos, donde hay una población mayoritariamente chicana, ¿verdad? México-americana. Y me decía a mí la encargada de Relaciones Internacionales de Morena, del partido de López Obrador, que hubo que convencerlo porque a él no le gusta viajar, no le gustan los aviones. Entonces, él no tiene ninguna vinculación directa y yo también pienso que casi ninguna identidad ideológica con modelos como el chavista o como
modelos como el de Evo Va a Morales. ganar, ¿eh? Va a ganar porque tiene en las encuestas la menor puntuación un 38%. Y los otros dos candidatos, tanto el del PAN como el del PRI, no sobrepasan el 20, el 21%. Los ricos ya tienen una estrategia de qué van a hacer con López Obrador. Obviamente, claro. ¿Qué sí. quieren? No. Cuando ya no puedan impedir. Yo pienso que los poderosos de México van a jugar al mal menor. Ponerse de acuerdo. Claro, ante un hecho consumado de que este hombre va a ser presidente, vamos a negociar con él. Pero yo te voy a poner un ejemplo que él dice en ese libro, para que tú veas lo que es México. ¿Ustedes sabían que en México las personas físicas, individuales, pagan más impuestos sobre la renta que todas las empresas juntas? ¿Ustedes sabían eso? En México, los empleados públicos y privados, Pagan más. en su total, pagan más impuestos sobre la renta que todo el sector empresarial junto. Porque hay una serie de leyes que se aprobaron que son incentivos y excepciones fiscales que hacen que, por ejemplo, un empleado público o privado pague de su salario un 10%, digamos, de impuestos sobre la renta, y una empresa, por más poderosa que sea, te paga un 5 y un 4% de impuestos sobre la renta. Entonces, el discurso de él, por eso yo te decía que tiene un tinte nacionalista, Va a revertir. es para revertir ese estado de cosas y pues, que no, haya una redistribución del ingreso en México de una forma más justa. Un país no se puede desarrollar así. Hay algo también, pero es el momento de López Obrador en un momento en el cual personas que quizás con las cuales pudiera alineársele, es decir, pudiera decirse que es igual que Correa, que en algún momento pueda guardar similitud en programática con Lula, o en un momento en que quizás las personas, los representantes de la izquierda o de la alternativa, están siendo desacreditados o están pasando por procesos de cuestionamiento de sus gestiones. Bueno, en eso él va a tener que marcar la diferencia, porque ahora mismo él va a ser presidente en un momento que el movimiento progresista que había en América Latina está a la baja y está prácticamente en desbandada. Muchos procesados, otros incluso presos, como Lula en Brasil. Ahora se habla en Ecuador de un proceso judicial contra el expresidente Correa. Entonces él tiene que entender la realidad del momento histórico. Venezuela en una situación que no puede ser peor, social, económica y políticamente hablando. Entonces él tiene que entender, y la ventaja de él es esa, que te decía que él nunca se asoció ni se sumó a ese movimiento cuando estaba en su mejor momento el movimiento progresista que se ha dado en América Latina. Entonces él tiene que entender el momento histórico en que le ha tocado a él cogerle la rienda del Estado mexicano y saber que ese movimiento no está en su mejor momento, que está siendo cuestionado, que está a la baja, y que ligarse a esa corriente a él, lejos de beneficiarlo, lo que puede perjudicarlo. Yo creo que él va a ser un gobierno, se habla mucho de que es un populista a ultranza. Yo no entiendo que él va a ser un gobierno con un tinte muy nacionalista y con un tinte de, socialmente hablando, desarrollar políticas que hagan más justa la distribución de los recursos en México. Ya hay un precedente de él. En la gestión que él tuvo como jefe de gobierno de la Ciudad de México, él implementó una serie de planes sociales. Por ejemplo, todos los adultos mayores de la Ciudad de México, de mayores de 70 años, independientemente de que tuvieran la necesidad económica o no, tenían una pensión de medio salario mínimo de ese momento. Desarrolló también una política de guarderías a nivel de toda la Ciudad de México. Guarderías infantiles para que las madres solteras, sobre todo, y las madres en general, pudieran llevar sus hijos ahí. Y así una serie de políticas sociales que fueron la plataforma de que él se hiciera un líder nacional. Pero hay sí, Junior, perdón, que me queda un asunto. Ok, va a ser el presidente de los Estados Unidos mexicanos, pero vamos a ver, a nivel de estados, que vamos a decir lo que son los gobiernos individuales que tiene cada una de las divisiones territoriales de México, hay una influencia que, si bien en algunos casos se atribuye mucho a crimen organizado, se atribuye a narcotráfico y a sectores de poder que no necesariamente son los empresarios. López Obrador, aún alcance la presidencia, podría, en esa estructura gubernamental y organizativa de México, llevar a cabo algo
aunque sin ganar en una buena parte o una gran mayoría de los estados. Sí. Ahora hay elecciones creo que en 14 estados para elegir gobernador, senadores, diputados, etcétera. Tú sabes que en México no existe la reelección, pero no existe la reelección no solamente para el presidente de la República, para nadie. Si en México tú eres diputado en este periodo, o alcalde, o gobernador, tú en el próximo periodo no puedes aspirar a reelegirte. Tú podías aspirar a otro cargo, de diputado, postularte como senador o como gobernador y viceversa. Ahora bien, el poder del gobierno federal en México es inmenso. Y yo entiendo que aunque él en la mayoría de los estados no va a tener una mayoría en cuanto a senadores, diputados y gobernadores, él va a hacer que la política que trace el Estado federal, el gobierno federal, sea asimilada por esas instituciones a nivel municipal y a nivel estatal. Doctor, ¿Cómo? Adelante. planteaste como un elemento con incidencia fundamental la elección de Trump. Sin embargo, yo te pregunto, ¿tú no crees también que el proceso de deterioro de México, la falta de confianza de esas grandes masas populares mexicanas en sus gobernantes, ha influido positivamente para el repunte, porque es un repunte que ha tenido López Obrador, independientemente de la conspiración de la cúpula que tú sabes que funcionan? Claro. Entonces, ese es un elemento que debe estar presente en el análisis. Claro, claro. No, eso es evidente. Obviamente, la situación, por ejemplo, ustedes, tal vez a mucha gente se le escapa, que en esta actual campaña electoral en México han muerto más de 2,000 personas, dirigentes políticos. Entre ellos, el 40% son candidatos a regidores, concejales, lo que es el equivalente a regidores aquí, Diputados, a diputados gobernadores. y a gobernadores. Eso ni siquiera es una situación de guerra. Estamos hablando de que han muerto más de 2,000 personas que están ligadas al proceso electoral en este tiempo. 104,000 desde Calderón. Exacto. Eso es algo escandaloso, algo escandaloso. Entonces, esa situación, obviamente, si tú la analizas, si tú analizas ese dato que da él, tú estás hablando de que hay una sociedad que está enferma, hay una sociedad donde hay un malestar, un mal de fondo social que López Obrador, yo creo, tiene identificado y que él va a tratar de hacer dentro de lo que las medidas y las posibilidades le permitan, de tratar de mejorarlo. Porque un país no puede funcionar así. En un virtual, en medio de una campaña electoral, comportándose como si fuera en un virtual estado de guerra. Pero tú sabes que hay estados mexicanos que al año mueren 3, 4, 5,000 personas. Obviamente, obviamente. Y no solamente fruto del narcotráfico o del crimen organizado, como le dicen allá. También ahora tenemos este componente de que por tú ser candidato, yo veía una entrevista los otros días de un candidato que decía, el hecho de yo asumir esta candidatura a presidente municipal, ya lo dicen, en los distritos municipales son presidentes municipales, ya yo tengo una sentencia de muerte, yo voy a tener que hacer mi candidatura de aquí de mi casa por internet porque si yo salgo a la calle me van a matar. Un país que no esté en guerra no puede tener esa situación. Digo que un candidato tiene que estar preso en su hogar y no puede salir a la calle a hacer campaña porque lo pueden matar. Hace unos días que estuvo aquí el nieto de Jorge Negrete. Sí, yo vi el programa, muy interesante, muy interesante. Y no quiso identificar ni cuántos hijos tenía, ni dónde estaba, ni cómo se llamaba. No. Porque lo secuestran. Exactamente. Entonces México es una sociedad que lamentablemente ha llegado a un nivel de degradación y los procesos paren este tipo de soluciones. Así como Venezuela, cansada el pueblo venezolano de esa situación de adecos y copellanos alternándose en el poder y sobre todo de la conchupancia de ese entente que tenían adecos y copellanos, vino lo que Carlos Andrés Pérez dijo, va a surgir un vengador social y de ahí vamos a una dictadura. Y eso estamos viendo en Venezuela. Entonces, la sociedad mexicana, harta ya de esta situación, los partidos tradicionales desacreditados, el PAN, 2 periodos de gobierno antes que este, Fox y Calderón, el PRI, 78 años gobernando, salió 12 años, ahora 6 años del presidente actual. Entonces, la sociedad dice, bueno, pero vamos a darle la oportunidad a este hombre a ver qué pasa, porque ya con nosotros ya sabemos lo que hay. Doctor, hay algo que la gente no nota.
Y es que en medio de todo esto, la Internacional Socialista se fue a pique. Se esfumó. Eso es verdad. Porque la Internacional Socialista se ha divorciado de lo que fueron sus fines principales, sobre todo sus fines primigenios. Y también se da un fenómeno que la Internacional Socialista tiene una persona ejerciendo ya casi 30 años como secretario general que no le da paso a nadie. Y está frisado el relevo en la Internacional Socialista. Dios mío. Eso pasa en la Internacional Socialista y eso ha venido en un descenso de la incidencia de esa organización política. Parece a Vázquez Raña. Exactamente. Doctor, hay un distinguido periodista que nos pregunta cada día en qué afecta sus intereses determinada función. Es decir, si tú le dices a tal cosa, de una vez dice, sí, pero eso cómo afecta a mis ingresos. Yo te pregunto ahora, las elecciones de México, ¿cómo nos afectan o nos benefician? Bueno, de la única forma en que nos podrían nosotros beneficiar es, tú sabes que México es un país complicado. Por ejemplo, el acuerdo de San José, que era un acuerdo mediante el cual Venezuela y México suplían de petróleo a la República Dominicana, llegó a un nivel en los últimos años, antes de que se firmara Petrocaribe con Venezuela, con Chávez, que era prácticamente implementado solamente por Venezuela, porque los mexicanos, a raíz del conflicto que hubo con una empresa constructora, con ICA, que dio el conflicto con Icantrova en el gobierno de Salvador Blanco, se sintieron muy disgustados y prácticamente el país tiene ahora mismo alrededor de 300 y tantos millones de dólares frisados. O sea que el acuerdo de San José era, le compramos petróleo a ellos, de esa compra, de esa factura petrolera hay un porcentaje que se va a un fondo para que el Estado Dominicano realice obras de construcción con empresas mexicanas. Un proyecto más definido, que fue el Socorro Químico de Barahona, que se financió totalmente, pero no se ejecutó. ¿A que nosotros no nos conviene más comprar el petróleo a México que a Venezuela? No, y las facilidades no son las mismas. No, pero ¿cuál es más caro? Yo sé que Venezuela ofrece financiamiento. Las condiciones son mucho mejores, incluso también el crudo venezolano es de mejor calidad que el crudo mexicano. Y como te dije, la experiencia que tuvimos con el acuerdo de San José con México no fue agradable porque... Se cayó el acuerdo de San José. Sí, tan pronto se firmó Petrocaribe, ya, aunque está vigente, ya eso en la práctica entró en desuso. Porque incluso el gobierno dominicano hizo ingentes gestiones desde el gobierno de Hipólito Mejía y los otros dos de Leonel Fernández para que se destrabaran unos 300 millones de dólares que habían acumulados en el acuerdo de San José por la parte de México y no hubo forma en que los mexicanos le dieran acceso a eso. Entonces, al firmarse Petrocaribe con Venezuela, automáticamente eso ya murió ahí. Por la parte mexicana, yo digo, porque el acuerdo de San José siempre funcionó con la parte que tenía que ver con Venezuela. Los fondos se accesaban, se llegaron a hacer algunos proyectos financiados con esos fondos y siempre funcionó. Pero los mexicanos, lamentablemente, no hubo forma de destrabar ese dinero. Bien. Aquí, ¿alguna vez se relacionan, fuera de los acuerdos, el acuerdo de San José y el acuerdo del libre comercio de Estados Unidos, hay alguna antecedente de que haya vasos comunicantes entre elecciones dominicanas y cambio de gobierno en México? No. La repercusión que pueda tener aquí... Es decir, no es lo mismo de Venezuela, por ejemplo. No, imposible. Las repercusiones que pueda tener aquí un cambio de gobierno en México o el eventual triunfo de López Obrador no representan de manera directa ninguna expectativa de mejoría económica o de un relanzamiento de las relaciones dominico-mexicanas. ¿Cuándo son las elecciones en México? Las elecciones son este domingo. Este domingo. Este domingo, claro. Este domingo 1 de julio. ¿El PRI lleva candidato? Claro, lleva un candidato que ha sido un fiasco, José Antonio Meade, que no es un hombre o un dirigente político de la estructura del PRI, sino que fue un invento que tuvo a bien escoger el presidente Peña Nieto y ha sido muy criticado a la colocación de ese candidato porque